bendiga. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Amén. ¿Bien? Bien. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y con Cristo. Victoria. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Bueno, en esta mañana estamos dispuestos para iniciar el culto para el Señor, para Dios, que sea obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Estamos hoy contentos. Estamos aquí presentes delante de la presencia del Señor, un domingo más, un día más de vida, Señor, que el Señor sea obrando en nuestras vidas, amén. Los invito a que nos pongamos en nuestros pies, vamos a orar, vamos a decirle al Señor cuán grande y maravilloso ha sido con nosotros en estos días. Padre Santo, Padre Precioso de la Gloria, invito a que cerremos nuestros ojos, los que están conectados en este momento, que sea el Señor obrando de una manera especial. Señor, glorificándote. Señor y Dios, Padre mío, Padre precioso de la gloria, en esta mañana nos presentamos ante ti, Señor, primeramente pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor, por todas las cosas malas que salen de nuestro corazón, por todas las cosas malas que salen de nuestra boca y lo que piensa nuestra mente, Señor. Quizás te ofendemos, Señor, con nuestra forma de actuar, Señor. Padre mío, en esta mañana coloco mi familia en tu presencia, mi esposa, mis hijos, la vida de Sebastián, Señor. Donde quiera que se encuentre, bendito Dios, sé tú glorificándote en su vida, guardándolo, protegiéndolo, Padre mío. Coloco la vida de mis hijos, de mis hijas en tu presencia. Quizás en este momento me estén viendo a través de las redes, Señor. La vida de mis hermanos, de mis hermanas, de mis sobrinos, de mis sobrinas, Señor. En esta mañana glorificamos tu nombre, adoramos tu nombre, Señor, sabiendo que tú obras de una manera especial en cada uno de nosotros, de una manera diferente, Señor. Sé tú orando, Señor, sé tú glorificándote con tu bendito Santo Espíritu, sé tú llenando cada vida, Padre amado. Que este lugar, Padre Santo, sea lleno de tu presencia, que tu bendito Santo Espíritu, Señor, esté llenando cada rincón de esta casa, de este lugar en donde glorificamos y honramos tu nombre y adoramos tu nombre, Señor. Sé tú obrando, amado Dios, sé tú obrando de una manera especial, Señor, en nuestras necesidades, quizás en nuestras enfermedades, Padre mío, sé tú obrando. Amado Padre Celestial, en esta mañana te pido que seas tú dirigiendo este culto, bendito Dios. Que seas tú delante de nosotros, Señor, de acuerdo a tus propósitos, a tus planes, bendito Dios, para con nuestras vidas, amado Padre Celestial. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida en esta mañana para glorificar tu nombre, para adorarte, amado Dios, Señor. Gloria a ti, Señor. Santo eres tú, Señor. Poderoso eres tú, mi Dios. Gloria a ti, Señor. Santo, santo. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca, me haces temblar. Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, ha llegado el momento. Y a veces en mi afán siento que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo.
llegué a tu presencia, toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Y cuando me toca con tu Santo Espíritu, me das la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán siento que tú ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me toca con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me toca con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Padre mío, Señor, en esta mañana adoramos tu nombre y glorificamos tu nombre, Señor. Sabemos que tú estás, Señor, en este lugar, tocándonos, bendito Dios, llenando nuestras vidas, amado Padre. Sí, Padre mío, gloria a ti, Señor. La gloria es para ti, la honra es para ti, mi amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Seguimos adorando, seguimos glorificando el nombre del Señor. Amén. Siga, Padre Santo, obrando en nuestras vidas, Señor. Sigue, Padre Santo, glorificando. Gloria a ti. Gira que gira, rueda que rueda, siendo tus manos sobre mi greda. Me asombra al pensar que tú le quieras. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra al pensar que tú le quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro, vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro, vuelve a empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo. Tú, mi alfarero, ¿o acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿O acaso no puedes formarme? Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro, vuelve a empezar de nuevo. Gloria a ti, Señor. Yo no sé cuál será tu problema en esta mañana, no sé cuál será tu necesidad en esta mañana, pero quiero decirte que tenemos un alfarero que murió en la cruz por nosotros y que no fue en vano haber entregado su vida por nosotros. Ese alfarero que hoy quiere transformar tu vida, ese alfarero que hoy quiere que tu vida sea mejor cada día, ese alfarero que quiere
que tú traigas esas cargas a Él en esta mañana para que nos haga descansar de todos nuestros problemas. Todas nuestras cargas, nuestras enfermedades las llevamos a la cruz en esta mañana, a la cruz del Señor. Él murió por nosotros, Él murió por ti, murió por mí. Él murió para llevarte todas esas angustias, esos dolores, todas esas enfermedades, todos esos problemas que hay, Señor, en cada familia, Señor. La llevamos a la cruz en esta mañana. Yo no sé cuál será tu problema, no sé si tendrás una enfermedad terminal, no sé si tendrás un hijo en la cárcel o un hijo en el hospital, o quizás está en los vicios, en la drogadicción o en el alcoholismo. Yo te digo que el único que puede transformar tu vida y puede hacer de nuevo esa vasija se llama el alfarero, nuestro Señor Jesucristo. La gloria es para el Señor. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro, vuelve a empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo. Tú, mi alfarero. Gloria a ti, Señor. Seguimos con los ojos cerrados, creyendo que Él obra de una manera especial, de una manera sobrenatural. Que todas nuestras angustias se van esta mañana. Vamos a glorificar el nombre del Señor, vamos a alabar el nombre del Señor, como lo dice la palabra, con palmas. Amén. Gloria a ti, Señor. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, vamos a cantar las alabanzas para el Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Qué tal si nos disponemos para danzar, para glorificar el nombre del Señor con nuestras palmas? Amén. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Que tu poder descienda sobre ti y me cubra con la nube de tu amor. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Que tu poder descienda sobre mí y me cubra con la nube de tu amor. Que tu presencia nunca me falte y que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy confiando en tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte y que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy confiando en tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Gloria a ti, Señor. ¿Cuándo lo creen? Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Que tu poder descienda sobre mí y me cubra con la nube de tu amor. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel. Que tu poder descienda sobre mí y me cubra con la nube de tu amor. Que tu presencia nunca me falte y que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy confiando en tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte y que tu espíritu sea mi fortaleza. Clamando estoy confiando en tus promesas. Clama a mí, yo te responderé. Gloria a ti, Señor, aleluya. Oh, Señor, grande y maravilloso eres tu Dios. Bendito es el Dios de gloria. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Seguimos dándole un aplauso al Señor, amén. Esta mañana el Señor obra de una manera especial.
Gloria a ti, Señor. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Hijo mío, de mi alma un altar, para adorarte con devoción, para beber del agua cristalina y así saciar mi pobre corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Cristo mío, de mi alma un altar, para adorarte con devoción, para beber del agua cristalina y así saciar mi pobre corazón. Hay una tierra nueva donde mora Jesús. Ahí yo quiero ir, ahí yo quiero ir, donde mora mi Salvador. Hay una tierra nueva donde mora Jesús. Ahí yo quiero ir, ahí yo quiero ir, donde mora mi Salvador. Yo le alabo de corazón, yo le alabo por mi voz, y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me falta el alma. Desde ya me dispone el gozo del Señor, que quita, como que está mi dolor. El gozo es el que siento yo, cuando yo le alabo con todo mi corazón. Oiga, dice, quita la piedra, deja el agua correr, mira que las almas se van a perder. Háblame de Cristo, que es el poder, que el agua de traga no podrá correr. Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Pero si vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Pero si vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Gloria a ti, Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, tomemos asiento. Vamos a darle inicio al culto de hoy, al tema número 4. Tema número 4 sobre la enseñanza de cuál será la iglesia verdadera. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar un poquito de agua para mojar la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tomar las Biblias, abrir la palabra, disponernos. Los cristianos que trajeron Biblia, pues que cojan la Biblia para que la abramos y la estudiemos. Amén. Porque un cristiano sin Biblia es como un policía sin arma o como un soldado sin fusil en el mundo. Entonces tenemos que ir armados con la palabra del Señor para cuando nos quieran engañar, cuando nos quieran
decir ciertas cosas de la palabra de Dios que creamos que no es así, entonces lo corroboramos con la palabra del Señor y la palabra del Señor siempre nos va a dar la razón. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a ir a apoyarnos acá también bíblicamente. Vamos a darle la continuidad a la enseñanza que traíamos la semana pasada. Bueno, es el cuarto estudio sobre cuál será la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera de Jesucristo está basada en Mateo 5. Vamos a leer Mateo 5 para recordar, para colocar un énfasis en lo que hemos venido estudiando y cuál es la iglesia verdadera realmente, la que quiere Jesucristo. Si es verdad que quiere los ladrillos o los bloques de los lugares a donde nos congregamos, sea iglesia o sea un templo. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Primero vamos a orar. ¿Ya encontramos Mateo 5? Amén. Vamos a orar para que sea el Señor obrando. Amén. Señor y Dios, Padre mío, Padre precioso de la gloria, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor. Colocamos tu palabra en esta mañana delante de ti, Señor, para que seas tú obrando en nuestras vidas, dándonos sabiduría, entendimiento, discernimiento, Señor. Coloca las palabras apropiadas en mis labios, Padre mío, y en nuestros corazones. Bendito Dios, danos el entendimiento, Padre mío. Sé tú obrando, dando un corazón de aprendiz, bendito Padre, para entender y comprender tu mensaje en esta mañana, bendito Dios, para que seas tú aclarando por medio de tu palabra lo que tú realmente quieres con una iglesia verdadera, bendito Padre. Si es verdad lo que tú realmente nos dices cada día, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Sé tú abriendo el entendimiento de muchas personas, Señor, que quizás andan con una venda, abriendo el entendimiento de aquellas personas que quizás defienden una fe que a tus ojos, Señor, es falsa, Señor, que a tus ojos, de acuerdo a la luz de la palabra, bendito Padre Celestial, no contrasta, bendito Dios, con tu verdad, amado Dios. Pero la verdad, Padre Santo, lo dice tu palabra, que cuando nosotros conozcamos la verdad, ella nos hará libre. Amén. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a leer la palabra bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a leer en favor de ustedes me van siguiendo en la palabra. Amén. ¿Qué tal si Milan lee la palabra con tu mamá? Para que sepan de qué estamos hablando. Amén. Viendo la multitud, subió al monte, sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así como el Señor habla en Mateo 5, eso es lo que el Señor pretende en su iglesia. Que seamos mansos, que seamos de un espíritu que nos contristemos con el dolor de la otra persona,
que estemos caminando con Dios de acuerdo a los propósitos de Dios. No podemos estar caminando a los propósitos del ser humano, porque los afanes del mundo son los que ahogan en muchas ocasiones la fe y la verdad. Amén. Amén. Entonces Jesucristo aquí lo que está dando es unas bases bíblicas de cómo quiere que la iglesia que Él inició en sus tiempos prevalezca y sea perfecta, como lo dice la palabra de Dios. Él cuando venga por su iglesia, venga a recoger su iglesia, que ya muy pronto, esperamos en esa promesa de Dios, que ya muy pronto la iglesia será recogida, será arrebatada, como lo dice Primera de Tesalonicenses 4:13, donde el Señor nos promete el arrebatamiento de la iglesia y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados y nos reuniremos en las nubes con Jesucristo, porque Jesucristo vendrá hasta las nubes, Él no bajará a la tierra, porque todavía no es la segunda venida de Cristo. Eso se llama el arrebatamiento de la iglesia. Es lo que no predican hoy en día en muchas congregaciones. No predican la verdad, solamente se limitan a predicar prosperidad, a profetizar sobre los tiempos futuros, pero no predican arrepentimiento. Amén. Entonces vamos a continuar, a darle una continuidad al tema sobre cómo es que nace la iglesia católica. Ese es el estudio. Y nos vamos a dar de cuenta si la iglesia católica es la iglesia verdadera, como lo dicen muchos por las redes, que lo defienden a capa y espada, o si por el contrario la iglesia cristiana es la iglesia que inició nuestro Señor Jesucristo, dado a los apóstoles y a sus discípulos. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, la palabra del Señor nos enseña a nosotros sobre los últimos tiempos, lo que Jesucristo profetizó en Mateo 24, que iban a ser perseguidos en el tiempo de los apóstoles y sus discípulos. La semana pasada expliqué sobre esto, está haciendo como un recordatorio al tema. Fueron perseguidos los primeros cristianos por Nerón. Entre el año 64 y 67 comienza la terrible persecución, terminando más o menos, terminando no, sino dándole ese inicio a esa terrible persecución, esa primera gran persecución que la hizo el imperio de Roma por el mando de Nerón. Entonces este emperador prende candela a Roma para tener esa disculpa, porque él odiaba a los cristianos, pero para tener la disculpa le prende candela a Roma, y al prenderle candela a Roma le echa la culpa a los cristianos, que fueron ellos quienes incendiaron a Roma. Y por esta razón comienza la persecución hacia los cristianos. Comienzan a matar, a llevarlos a las cárceles. Pero no contento con esto, este demonio llamado Nerón, dice la historia contemporánea que cogió 10.000 cristianos y los crucificó en una sola noche, los untó de aceite, estando crucificados les prendió fuego y alumbró Roma con estos 10.000 cristianos. No contento con esto, tiraba a los cristianos al Coliseo romano para que las fieras devoraran familias enteras de cristianos, tanto niños, niñas, ancianos, mujeres, hombres, todos fueron exterminados por este ser maligno.
Y así por ende los imperios, después de Nerón, sigue la otra persecución y ya en el año 70 se cumple lo que Jesucristo dice cuando los discípulos le preguntan a Jesucristo qué sería del templo. Ese templo, y Jesucristo le dijo, no quedará piedra sobre piedra. La semana pasada les expliqué que sitiaron a Jerusalén, le prendieron candela al templo de Jerusalén y fue comido hasta las piedras. Se derritió el oro que estaba dentro del templo y se derritió sobre las piedras, y por esta razón es que los soldados romanos se llevaban las piedras forradas en oro, y por eso se cumple la palabra del Señor acá en Mateo 24, donde dice que del templo no quedaría piedra sobre piedra. Y así sucesivamente comienzan las persecuciones hacia los cristianos. La iglesia cristiana, esta iglesia que Jesucristo fundó, se le llaman cristianos por primera vez en Antioquía, un pueblo o ciudad de Turquía de la época. Por primera vez le llaman cristianos. Pero ahí en la persecución, ahí no dice la historia contemporánea que los católicos venían huyendo, ni que los papas venían huyendo, ni que el papa Tales venía huyendo, para nada. Primero que todo, quiero recordarles de nuevo que Jesucristo viene de el linaje o de la tribu de Judá. Los apóstoles que Jesucristo llamó, todos son judíos, todos son de la tribu del linaje de Judá. Por esta razón no da lugar a creer que Jesucristo inició una iglesia llamada católica, porque no es verdad. Quiero que entiendan que a la luz de la palabra, Jesucristo no nombró a ningunos discípulos ni apóstoles para que más adelante, sabemos que Dios se encarnó en María por medio del Espíritu Santo. O sea, la Virgen María concibió del Espíritu Santo a Jesucristo, el Salvador. Toda esa historia se la saben los católicos, se la saben los cristianos. No la explico porque ya se la saben. Del mismo linaje de Judá viene María. Del mismo linaje de Judá viene José. Y del mismo linaje de la tribu de Judá vienen los apóstoles, los cuales Jesucristo llamó para que caminaran con él. ¿Qué era lo que hacían los judíos? ¿O qué es lo que practican los judíos? ¿Qué es lo que estudian los judíos? ¿Y cuál es la fe de los judíos? En el tiempo de Jesucristo, obviamente, estudiaban la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento lo estudiaban los judíos, practicaban y respetaban esas leyes mosaicas. Por eso es que no cabe en ninguna mente entendible que los apóstoles y discípulos de Jesucristo, siendo de un linaje judío con unas costumbres mosaicas, guardando la ley, y Jesucristo siendo Dios, obviamente él sabía por dónde estaba encaminando a su iglesia. Él no iba a encaminar una iglesia para que más adelante en el futuro, él conociendo el futuro, no iba a encaminar a una iglesia a la apostasía, ni la iba a encaminar a la idolatría, ni mucho menos
a la herejía. Si a Jesucristo mismo los fariseos lo condenaron por predicar un evangelio diferente al que se hablaba en la ley judaica, ¿cómo pretenden creer que Jesucristo iba a encaminar una iglesia a que más adelante fuera una iglesia idólatra? ¿O cómo se les ocurre creer que Jesucristo iba a nombrar papa a Pedro? Porque la palabra de Dios dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es lo que malinterpretan, lo dije en el estudio anterior, lo que malinterpretan los católicos. Que porque Jesucristo le dijo a Pedro: sobre esta iglesia, sobre esta roca o sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo le dijo a los fariseos, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Los fariseos no lo entendieron. Entendieron era que Jesucristo iba a hacer derrumbar el templo y que en 3 días lo levantaría. Le contestaron: duraron 40 años nuestros padres levantando este templo y tú lo vas a derribar y lo vas a levantar en 3 días. Le trataron de blasfemo y querían apedrearlo, porque no entendieron de que Jesucristo hablaba del templo de él, de su cuerpo, cuando les dijo: destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Y lo que sucedió fue que Jesucristo fue llevado a la cruz, murió, dice la palabra del Señor que fue al centro de la tierra, y al tercer día ¿qué? Resucitó. Amén. ¿Al tercer día qué? Resucitó. Ese era el templo del que hablaba el Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no le estaba diciendo a Pedro sobre esta roca, o no le estaba diciendo a Pedro sobre usted que es la roca, no. Jesucristo estaba hablando de sí mismo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque Jesucristo es la roca, o la roca es Pedro. No. ¿Quién es la roca? Jesús. Jesucristo es la roca, amén. Entonces, en ningún momento vamos a poner los ojos en una roca falsa, en una roca que va a ser derribada más adelante. Entonces, en ningún momento la roca era Pedro. Jesucristo se refería a él mismo. Y Pedro era el encargado de cuidar el rebaño que quedaba, porque Jesucristo sabía lo que iba a suceder y se necesitaba que ese Pedro, que era un Pedro valiente, un Pedro con carácter, se necesitaba que este Pedro de carácter dirigiera la congregación, dirigiera esa religión que Jesucristo había iniciado, llamado el cristianismo, y que Pedro era el que tenía que llevar las riendas de esos hermanos en Cristo, tanto los judíos como los no judíos, o sea, los gentiles, porque Pedro también fue a predicarle a los gentiles. Pero eso no quiere decir que Jesucristo nombró papa a Pedro, porque la Biblia no habla de que nombraron papa a Pedro, ni mucho menos dice que Pedro nombró papa a otro, ni dice que el otro nombró papa a Pablo. Porque si hablamos de papa, como lo dije en el estudio anterior, entonces el que se ganaría todos esos atributos de ser llamado papa sería Pablo, porque fue el papa, el que más predicó y el que más llevó palabra a diferentes regiones. Pero Pedro no llevó la palabra a diferentes regiones, fue a algunos lados a donde llevó Pedro la palabra, pero más acompañado por sus discípulos. Pero Pedro finalmente, más o menos lo corrobora la historia, que más adelante en el año 64, entre el 64 y 67, fue llevado a Roma prisionero, junto con Pablo primero, después Pedro, pero cuando comienza la gran persecución hacia los cristianos, Pedro es crucificado con la cabeza hacia abajo. Él mismo pidió que se le crucificara con la cabeza hacia abajo, porque dijo que no era digno de morir como había muerto nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo fue decapitado. Y en esos tiempos de las persecuciones, en los primeros
90 años de persecución. Muchos de los apóstoles murieron aserrados, cortados por la mitad, a otros los tiraron a pailas de aceite hirviendo. Lo dice la historia contemporánea. Muchos cristianos fueron arrojados a las fieras, muchas mujeres embarazadas las amarraban a árboles y les cortaban el vientre, les sacaban el bebé o el feto y se lo tiraban a los perros. Y así lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24. Para estos tiempos hay de las que estén encintas, hay de las que estén encintas, porque será un día tan terrible cual nunca jamás lo ha habido sobre la tierra. Y ese tiempo también está profetizado para estos tiempos. Está profetizado para estos tiempos porque aún no se ha cerrado la palabra, no se ha cerrado la profecía. Entonces se está esperando que en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación se va a repetir lo mismo. De hecho, ya se está repitiendo lo mismo en algunas regiones del Medio Oriente, en donde los cristianos están siendo perseguidos. Aún aquí en Colombia y en otros países de acá de Sudamérica, los cristianos están siendo perseguidos. Y muchos cristianos han sido muertos a causa de la palabra de Dios. Entonces la palabra del Señor se sigue cumpliendo. Vamos a darle un poquito de claridad al tema. Un poquito de claridad al tema, lo que el Señor nos dice acá en su palabra. En su palabra dice Mateo 24. Quiero leer Mateo 24 a favor de ustedes. Si quieren, búsquenlo en sus Biblias también, Mateo 24. Dicen que muchos vendrán en su nombre. Y dicen, no les creáis. Dice la palabra del Señor acá. Les voy a leer desde el capítulo 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Se están levantando muchos profetas falsos, muchos maestros falsos, muchos pastores falsos, ¿sí? Y la gente no haya ni para dónde correr, la gente no haya para dónde correr, la gente no sabe en qué creer. La gente está siendo engañada continuamente por el enemigo. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Tantas muertes, tantas persecuciones hacia las mujeres, hacia las niñas. El enemigo se ha levantado de una manera más estrepitosa en estos últimos tiempos. Dice acá la palabra del Señor, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el verso 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto es lo que la Iglesia Católica nos enseña. La Iglesia Católica nos enseña sobre Mateo 24. La Iglesia Católica, desde que fue fundada en el siglo 300, año 325, en el primer concilio de Nicea, convocado este concilio por el emperador Constantino, que es el que pone freno a las persecuciones a los cristianos. Este emperador pone freno a esa persecución porque ya eran 10 persecuciones que se habían cumplido y todas terribles. Incluso hubo emperadores que se inventaban los castigos, se inventaban, o sea, era tan terrible, tan maquiavélica la forma de ser manejados por los demonios estos seres que ya se inventaban cómo atormentar a los cristianos, se las inventaban. Pero Constantino, cuando toma el poder, él toma un freno, por decirlo así, y dice un momentico, él vio la persecución a los cristianos, y el ponerle freno a la persecución a los cristianos lo vio más de la parte política, que lo beneficiara a él,
que de la parte espiritual, porque él no era cristiano. La mamá de Constantino, llamada Helena, sí era cristiana, pero Constantino en sí no era cristiano. Entonces a él era un emperador, era un soldado de la guerra, y él tenía pleno conocimiento que era lo que más le beneficiaba para poder conservar su imperio. Entonces le pareció más fácil aliar a la iglesia cristiana de su tiempo, llamarlos y hacer un concilio para nombrar una sola iglesia, porque en esos tiempos se movían diferentes corrientes espirituales. Se predicaba unos predicaban de una manera, otros predicaban de otra manera, o sea, el evangelio en sí se había distorsionado. Entonces tal vez había muchas peleas entre esos cristianos, muchos de ellos ya obispos que estaban en diferentes regiones, tanto del oriente como del occidente. Entonces Constantino lo que hace es convocar a un concilio y comienza a llamar a todos los obispos, tanto del oriente como del occidente. Dice la historia que fueron 318 obispos. Entonces, cuando él inicia el concilio, él creyó que era muy fácil reunirlos para formar una sola fe, o sea, lo que se llama un concilio ecuménico, donde venían diferentes corrientes religiosas y con diferentes formas de pensar. Entonces se encuentra dentro de esta corriente el arrianismo, que creía que Jesucristo era hijo, pero no era la misma sustanciación del Padre. No creían en el Espíritu Santo, creían a Dios, un solo Dios, que Jesucristo no era Dios. Pero estaba la otra corriente, el nestorerismo, que era los que creían que Jesucristo era Padre, era Hijo y era Espíritu Santo. Entonces había unas ciertas controversias entre ellos, y Constantino al ver que esto comenzó a suceder de esta manera, entonces él dijo: no, vamos a hacer una cosa, vamos a arreglar este problema ya. Yo necesito que ustedes organicen sus ideas, porque necesitamos formar una sola iglesia, darle nombre a una sola iglesia, darle la autoridad a esa sola iglesia, para que sea esa sola iglesia la que predomine en el tiempo, para que sea sola iglesia dirigida tanto por lo militar como por lo político y lo espiritual. Entonces ahí en esos concilios es donde comienzan a estudiar los textos bíblicos originales que tenían los judíos, y se toma una parte, porque hubo judíos que conservan su linaje hasta el día de hoy, que no estuvieron de acuerdo con amalgamar tanto la iglesia cristiana con la romana. O sea, no quisieron amalgamar esas dos corrientes. Entonces no estuvieron de acuerdo, se apartaron y mejor se fueron. Lo mismo sucedió con el arrianismo, que no estuvo de acuerdo, pero en sí, lo que hizo Constantino fue, bajo amenaza, obviamente bajo amenaza de muerte, prácticamente obligó a los cristianos a que hicieran una votación y tomaran una determinación de lo que regiría la Iglesia universal, que es la que prevalece hasta el día de hoy. No es la iglesia que fundó Jesucristo, porque obviamente no fue, porque la iglesia de Jesucristo fue con principios cristianos, con principios espirituales que no se cumplen ni se comenzaron a cumplir con la iglesia católica. Allá en el año 431, en el año 381, en el concilio de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla, el emperador Teodosio, comienza a apoyar
comienza a apoyar lo que sería la fe que comenzó a impactar y a compactarse ya, que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es lo que se predica hasta el día de hoy en la Iglesia Católica, tanto en la cristiana. ¿Sí? El arrianismo fueron desterrados y de hecho fueron acusados de herejía y les tocó huir porque ellos no creían en Jesucristo como Dios, mucho menos iban a creer en el Espíritu Santo como Dios. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, que es lo que dice la palabra de Dios en San Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces ellos se basaban en las escrituras, se basaban en los evangelios para ir estudiando de acuerdo a los concilios, irle dando forma a lo que sería una sola fe. Pero esta sola fe iba amparada o respaldada por el Imperio Romano. Siempre fueron los imperios los que convocaron a estos concilios, como sucedió en el primer concilio de Constantinopla, 381, en el concilio de Éfeso, en el 431, y aquí en el concilio del 431 es donde comienzan a darle forma e idea a adorar a María. Comienzan a adorar a María porque empiezan a tomar unas determinaciones y unas decisiones de que María, por ser la madre de Jesucristo, entonces era corredentora con Jesucristo, y por lo tanto, si María era la madre de Jesús, que Jesús se encarnó en María siendo Dios, entonces que María sería llamada la madre de Dios. Un error doctrinal que le comienza a dar pie y fuerza a la Iglesia Católica. Pie y fuerza para la idolatría hacia María. Entonces comienzan a darle forma a la Iglesia Católica a esta fe y comienzan a regar por todas las regiones la fe en María y a declarar que María era corredentora con Jesucristo y que era la madre de Dios, y comienzan a hacer una especie de adoración hacia María. Empiezan a salir del enfoque que Dios, o que lo que Dios manda en Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los honrarás, ni los adorarás, ni les servirás. Entonces se salieron de ese mandamiento de Dios, conociendo la Escritura, conociendo el trasfondo de lo que Dios realmente quería, y se salen para comenzar a adorar a María. Y empiezan a llevar por las regiones esa enseñanza mariana y a darle fuerza, y ya es cuando empieza a tomar fuerza la creencia por María. Ya en el año 680, entre 681, lo que es el modelo bizantino, ya venían haciendo imágenes, imágenes de yeso, pinturas de santos. Ya eran los santos, que San Pedro, que San Pablo, que San Juan, que San Judas, que María, y empezaron a comercializar todo este arte, puede decir era un arte bizantino, y comenzaron a comercializarlo por todo el Medio Oriente como el Occidente, pero hubo esas fuentes que no estuvieron de acuerdo en adorar imágenes. Esas fuentes que no estuvieron de acuerdo en adorar imágenes, como fue el cristianismo mismo. El cristianismo mismo se comenzó a apartar, el judaísmo ya se había apartado, se habían alejado, porque obviamente el judaísmo conocía de lo que Dios había determinado, que no adoraríamos dioses ajenos.
lo dijo Jesús, Dios, perdón, en Éxodo 20. Los cristianos entendían muy claro lo que era predicar la palabra de Dios, lo que era predicar la palabra de Dios. Entonces, aquí se salen de la línea natural cristiana que debería de llevar la iglesia. No se puede decir que la iglesia católica es la iglesia verdadera, fundada por Jesucristo, porque Jesucristo no iba a enfocar o alinear a la fe de los cristianos a una religión que más tarde sería una religión pagana, donde se iban a adorar muñecos de yeso, imágenes de yeso, pinturas, y que se le iba a dar un valor espiritual igual que Dios, o sea, adorar dioses ajenos. El Señor acá en su palabra nos dice y nos confirma cada momento lo que venía sucediendo. Jesucristo mismo es el que habla más adelante, ya en el tema más adelante. Jesucristo mismo es el que le dice a Juan en Apocalipsis referente a la iglesia católica. Referente a la iglesia católica. Lo declara con pelos y señales. ¿Y por qué entendemos y comprendemos de que es a la iglesia católica a la que Jesucristo se refiere? Jesucristo no iba a fundar una iglesia católica para después condenarla. Entonces lo que Jesucristo está condenando acá en Apocalipsis es la iglesia que se levanta por un mandato de hombre o por el mandato de unos hombres llamados emperadores, tanto en el primer concilio de Nicea como en el primer concilio de Constantinopla, de Éfeso, en el de Calcedonia, en el segundo de Constantinopla, el segundo concilio de Nicea, y así sucesivamente hasta llegar al concilio de Letrán, el de Trento. Ya hay una emperatriz llamada Irene en el segundo concilio de Nicea en el año 787, donde ella le da fuerza para adorar las imágenes y brindarles culto. Es y llamada Irene, del imperio al mando de Irene, y es la que le da fuerza al arte bizantino, y peor porque se empieza a comercializar todas las imágenes. O sea, en sí se formó un comercio, más adelante vamos a ver lo que Jesucristo dice a causa de ese comercio, un comercio en donde la región tanto del oriente como del occidente fueron apoyados por los imperios. Tomaron ideas de la cultura griega, tomaron ideas de la cultura romana, adorando dioses ajenos. Y por esta razón hasta el día de hoy es que la Iglesia Católica adora imágenes. El Papa católico dándole besos a una imagen de yeso que representa la imagen de María. O por ahí hay un padre llamado Luis Toro también que sale retando a pastores, a maestros, besando imágenes de yeso también, riéndose de los cristianos. Lamentablemente, quiero decirles que están equivocados, no leen la palabra de Dios o la leen y la tuercen. El diablo les tiene velados los ojos, porque no quieren entender la verdad, no quieren entender que Jesucristo no fundó ninguna iglesia católica. Aquí les estoy mostrando en los concilios, ustedes lo pueden mirar por internet, cada concilio
desde el primer concilio de Nicea, cómo fue formada la Iglesia Católica. Fue apoyada por el Imperio Romano y fue un amalgamiento que hubo entre el cristianismo perseguido, obligado por Constantino de la época, hasta nuestros días. Ahora, ¿qué hace la Iglesia Católica después de que ya termina el mando del imperio? Ya toma control la Iglesia Católica por allá en el siglo VI, comienza lo que es el papado, y comienza a tomar fuerza y comienza a tomar forma la Iglesia Católica con un idealismo diferente, porque ya el Imperio Romano ya estaba en decadencia. Entonces toma el control total la Iglesia Católica y ya los concilios ya no eran convocados por el imperio, sino eran convocados ya directamente por el Papa. Entonces, al Papa, en uno de esos concilios, se le declara que tenía la infalibilidad, o sea, que toda la verdad que decía el Papa, que todo lo que decía el Papa era verdad y que no había lugar para una mentira. Entonces, se declara que el Papa es infalible. Otra mentira más, otro argumento más, otra doctrina más errada. Ahora, antes de los concilios, los obispos cristianos que fueron llamados para formar esos concilios, antes de eso los obispos eran casados, tenían hijos, obviamente tenían esposa, estaban sujetos a su hogar, estaban sujetos a su esposa, y sus hijos eran sujetos a la palabra de Dios. O sea que era permitido que los obispos, como lo dice la palabra de Dios, que quiere obispado buena cosa desea, pero tiene que ser marido de una sola mujer, no pendenciero y no dado al vino. Pero cuando ya se inicia el papado comienza a ejercer unas autoridades y nombra el celibato. O sea, empieza a aplicar, a decretar el celibato, o sea, que los curas, los que querían servirle a Dios, no podían ser casados, no podían tener esposa. Tenían que separarse totalmente del mundo prácticamente para servirle únicamente a Dios, pero desde la soledad. O sea, no se les permitió casarse. Hasta el día de hoy existe el celibato. Y esta es una razón por las cuales muchos sacerdotes o muchas monjas que también están confinadas a un encierro, se ha promovido más el homosexualismo por el encierro que han tenido. Un sacerdote para ser nombrado sacerdote, pasando por sus estudios y todo, tienen que durar como que son 10 años, no estoy seguro, son como 10 años, encerrados. Todo el tiempo están encerrados todos los hombres. Y por esta razón es que el enemigo opera, como lo dice Romanos 1, opera el enemigo y ahí salen muchos homosexuales de la Iglesia Católica. Hay homosexualismo en la Iglesia Católica, hay lesbianismo dentro de la Iglesia Católica. Y por la razón también ha habido mucho cura violador de niños. Por la misma razón. ¿La culpa quién la tuvo? ¿Los curas? ¿El diablo? ¿O el Papa? Entonces, sencillamente todo va de la mano. Porque el Papa es el que decreta, Satanás es el que hace el plan. Pero finalmente los que caen en el error son los curas. Entonces, por esta razón es que la Iglesia Católica, por donde la miremos, se disfraza de una espiritualidad falsa. Eso es una de las partes. La otra parte es que la misma Iglesia Católica comenzó la persecución hacia los cristianos ya por allá en el siglo V. Comienza la persecución a los cristianos, tratándolos de herejes, porque predicaban la palabra de Dios de acuerdo a como ellos
no la predicaban, o sea, no estaban de acuerdo. Ellos tenían que predicar la palabra, tenían que someterse a la iglesia católica que estaba ya tomando fuerza. Entonces, como no se sometían, entonces, ¿qué hacía los papas? ¿Qué fue lo que comenzó a hacer el papa? A decretar, a autorizar a que fueran encarcelados muchos cristianos, miles de cristianos murieron quemados en la hoguera por mando del Papa. Todos los papas participaron en esto desde el Papa del siglo V hasta por allá en el año más o menos del siglo XVIII, que termina lo que se llama la Santa Inquisición. Entonces la Iglesia Católica en sí es basada en persecución y muerte. O sea, la Iglesia cristiana pasa de ser perseguida pasa a ser perseguidora de los cristianos. O sea, la Iglesia Católica cristiana, entre comillas, pasa a ser perseguidora de los que predican la palabra de Dios, tal cual Dios mandó que la predicaran. Entonces, por esta razón es que la Iglesia Católica por ningún momento, ningún sentido, pongámosle un sentido común, no puede ser la iglesia verdadera de Jesucristo, porque la iglesia verdadera de Jesucristo está basada en Mateo 5, que es todo lo contrario a lo que esta iglesia católica comenzó a hacer. Es todo lo contrario. La iglesia católica fue a perseguir y asesinar. Y asesinaba familias enteras. Ya por el año en el siglo XVIII, en el siglo XV, encontramos a un monje llamado Calvino, que se opuso a la Iglesia Católica, y también le tocó huir, lo mismo que le pasó a este otro. Permítame, yo lo busco acá, que se me fue la mente un momentico. Se me fue la mente un momentico. Bueno, ahorita ya me acordaré. Hubo un monje también, no me recuerdo el nombre, que dice que nosotros somos, o sea, el protestante, ¿no? Que nosotros somos protestantes porque este cura pegó 95 tesis en el Vaticano, donde no estaba de acuerdo con lo que predicaba la Iglesia Católica. Y también fue condenado a la hoguera. Pero a él le tocó huir. Unos reyes lo ayudaron a huir. Él llegó a Alemania, donde él se casa y tiene 6 hijos. No recuerdo el nombre, se me escapa el nombre de este monje. Pero él sigue siendo católico. Él se casa, pero sigue ejerciendo su sacerdocio como católico. Tiene hijos, dice la historia que tiene 6 hijos con la esposa con la que se casa. Lo mismo Calvino. El arrianismo continúa con su línea arrianista hasta el día de hoy, que de ahí sale lo que son los Jesusolos y sale lo que es los testigos de Jehová. Hasta el día de hoy. Habían otras corrientes que eran perseguidas por la Iglesia Católica. Martín Lutero se llama el monje católico que pegó las 95 tesis en el Vaticano. Me acordé de Martín Lutero. Muchos dicen que nosotros somos luteranos, que venimos de nuestro papá Martín Lutero. No, están equivocados, porque nosotros, la iglesia cristiana viene siguiendo el apostolado que designó Jesucristo, guardando la palabra del Señor,
guardando los evangelios, conservando los evangelios hasta el día de hoy. La Iglesia Católica se dividió allá en el siglo III, en el primer concilio de Nicea, en el 325, se desvió de la verdad más por obligación, más por amenaza que por fe. Pero sin embargo sostuvieron esa verdad hasta el día de hoy. Quiero hablarles de otro tema, aclarárselo, pero se lo voy a sustentar bíblicamente, ya para enfocarnos en esta parte y poder terminar y ser más amplios en esta explicación sobre la vida de María. Lo que iniciaron en el siglo, en el concilio de Éfeso en el 431, donde declaran a María Madre de Dios, y que una vez más le reitero, Dios es eterno. Dios no ha tenido principio ni tendrá fin. Es el alfa y es el omega, el principio y el fin. Jesucristo, 100% hombre porque nació de María. Por eso Jesucristo en varios textos bíblicos, varios pasajes bíblicos dice el Hijo del Hombre, porque es nacida de una mujer, hija de hombre. Pero es 100% Dios porque es engendrado por el Espíritu Santo. O sea, María consiguió ¿de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, por esta razón es que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Pero María no es la madre de Dios. María es la madre de Jesús, nuestro Salvador. Del hombre. De lo que dice Jesucristo. El Hijo del Hombre. Entonces, María, al ser la madre de Jesús, no la hace corredentora. Obviamente María tiene un lugar muy especial para Dios, pero muy especial para Dios. Nosotros la valoramos, la amamos, la respetamos a María porque es la madre de nuestro Salvador, pero nosotros no la idolatramos. Nosotros no necesitamos de una estatua en la casa para ponerle flores o alumbrarla, porque nosotros no necesitamos adorar a María. Nosotros adoramos a Dios, el eterno, el único Dios, al que debemos honrar, adorar y glorificar. Por lo tanto, Jesucristo, de la misma esencia que el Padre, la misma esencia que el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es lo que nosotros adoramos, es la esencia. Amén. Les quiero leer sobre María, lo que sucedió, por qué razón los católicos le dan tanto énfasis a María y dicen que María es la salvadora, que María es la auxiliadora, que María le pide y que María hace milagros. María no hace milagros, María no es auxiliadora, María no es corredentora y María tampoco debemos de adorarla. Primero que todo les voy a dar un énfasis. María fue la prometida de José. Muchos estudios bíblicos católicos dicen que los hermanos que tuvo Jesús, unos dicen que eran primos hermanos. La Biblia no habla de primos hermanos, la Biblia textualmente le dice que son los hermanos. Pero la Biblia católica tuerce esta parte, saca de los textos originales esta parte y tuerce la palabra de Dios ahí porque les convenía torcerla, porque ya la traían torcida desde el concilio de Éfeso 431, empezaron a torcer la palabra de Dios ahí y ellos escribieron la Biblia católica y le cambiaron muchos textos bíblicos para no entrar en error doctrinal. Sin embargo, en la misma Biblia católica cometieron el error doctrinal porque en parte no quitaron los versos que tenían que quitar. O sea, no hubo el entendimiento completo para poder corregir la palabra que querían cambiar. Sin embargo, ahí quedó la prueba. En el próximo estudio, otros próximos estudios que hagamos, porque este es el último estudio, les corroboro con la Biblia católica dónde están los errores doctrinales que hicieron y los que no hicieron.
Entonces María, siendo comprometida con José, como cualquier novia, José no tenía más hijos. En ningún momento la Biblia dice que José tenía hijos. Ahora lo entendemos porque cuando María está en embarazo, cuando está embarazada y van al empadronamiento a Belén de Judea, que es el llamamiento ya del rey Herodes, ahí no dice la Biblia de que iba José, María y los hijos de José. No, ahí dice que iba María y José, y que María iba en embarazo, y que llevaban caminando muchos días hasta que llegaron allá, y María llegó ya con los dolores y no había lugar para María, y entonces fue cuando nació Jesucristo en un pesebre. La historia la conocemos. Pero la Biblia no dice que en el empadronamiento que iba a haber en Belén de Judea, iba José con sus otros hijos y María. Pues si no, la Biblia lo hubiera dicho. Pero aquí no nombra ningunos hijos de José. La Biblia es textual, no se contradice y es clara. Vamos a leer, vamos a empezar por el derecho. Vamos a ir a Mateo 1:25. ¿Qué nos dice Mateo 1:25? ¿Me puedes hacer el favor y me lo lees? Mateo 1:24 y 25. Vamos a ver. Mateo. Sí, vamos a leerlo vamos a leerlo desde el 20, ¿vale? Mateo 1:20. Mateo 1:20. Yo voy a leer el 20 al 22 y usted lee del 22 en adelante. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José el sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces el verso 25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, la palabra conocer quiere decir no tuvo relaciones sexuales con María. No tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La palabra primogénito significa primero. Significa primero. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿De dónde viene la palabra conoció? Del hebreo yada o griego proginusco. Va más allá de la información intelectual. Vamos a ver qué nos dice Génesis 4:1. ¿Qué nos dice Génesis 4:1? Vamos a leerlo, por favor, de ustedes. Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces, para concebir, ¿qué tiene que tener primero? Primero tiene que haber conocido, haber tenido una relación sexual para concebir. ¿Amén? Eso fue lo que sucedió. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Qué nos dice
Génesis 4, 16 y 17, ahí mismo. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, del oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer. ¿Y qué? Conoció, o sea, te dijo, hola señorita, ¿cómo está? ¿Cómo te va? No, ¿cierto que no? La palabra conocer en la Biblia, en el judaísmo, era tener relaciones sexuales, era tener una intimidad conyugal. Vamos, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Génesis 4:25? 4:25, un poquito más adelante. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Entonces, ¿qué nos da la palabra? Aquí la palabra conoció, ¿qué significa? Tener ¿qué? Tener relaciones sexuales. ¿Sí? Ahora, vamos más adelante. Vamos a Génesis 19:5-8. A ver qué sucedió por allá en Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra. Vamos a ver qué sucedió. Génesis 19:5 al 8. Amén. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. O sea, estos fueron los ángeles que llegaron a Sodoma y Gomorra. Llegaron a Sodoma para decirle a Lot que tenían que dejar a Sodoma porque iba a ser destruida por fuego, que Dios la iba a destruir por fuego, que tenían que huir, que fuera y hablara a su mujer, a sus 2 hijas y a sus yernos. Pero los yernos no quisieron creer, lo trataron de loco. Entonces ellos estaban preparados para salir huyendo, los ángeles los iban a sacar. Entonces esos 2 hombres que llegaron a la casa de Lot esa noche, dice acá, vamos a leer un poquito más atrás. Vamos a leer un poquito más atrás. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. ¿Qué fue lo que le dijo a los ángeles? Porque llegaron de noche. Y ellos respondieron, no, que en la calle no nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa, le hicieron banquete y cogió panes sin levadura y comieron. Entonces, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, ya estaban corrompidos. O sea, ya era un pueblo sodomita donde practicaban la maldad hasta en las calles como animales. Y al ver llegar a estos 2 hombres, que me imagino que eran 2 hombres hermosos, pues eran ángeles de Dios, seres hermosos, entonces yo me imagino que esta gente apenas los vio, dijo, estos sáquenlos para que los conozcamos. Entonces salió a ellos a la puerta y cerró. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí, o sea, quedó él afuera. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. O sea, ¿cuál era la maldad? Lo que dijeron, sácalos para que los conozcamos. O sea, para tener sexo con ellos. O sea, homosexualismo. He aquí ahora yo tengo 2 hijas, díselo. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. O sea, que no han conocido varón, que no han tenido relaciones sexuales con ningún varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciera. Aquí, una vez más, la palabra conoció. A los ángeles, sácalos para que los conozcamos. Y le dijo, toma a mis hijas que no han conocido varón. Conocido varón que no han tenido relaciones sexuales. Entonces, aquí la palabra conoció en Mateo 1:25 nos enseña que María tuvo relaciones sexuales con José, porque la palabra del Señor lo dice, y no la conoció hasta que hubo dado a luz a su hijo primogénito. Amén. Entonces, la palabra conoció es un eufemismo que se usa para describir las relaciones conyugales, y los hijos de María, Jacob, José, Simón, Judas, también tuvieron hijas. María y José también tuvieron hijas. ¿Cómo lo comprobamos? Lo comprobamos en Mateo 13, 56 y 57, allá con sus Biblias en sus casas. Mateo 13, 56 y 57, amén. Ya casi vamos a terminar. No faltan sino 2 horas.
Mateo 13, 56. 57. Amén. Vamos a leerla desde el 55. No es no, vamos a leerla del 53 para que lo entiendan. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Aquí la palabra del Señor nos enseña que Jesús tenía hermanos, o sea, José y María tuvieron más hijos. Aquí lo dice, bien clarito. Yo no lo estoy inventando. Jacobo, José, Simón, Judas. Y dice que las hermanas también estaban con ellos, ¿verdad? Amén. Entonces aquí les estoy comprobando a la Iglesia Católica que María no es inmaculada, como ustedes lo siguen diciendo, que María es inmaculada, que María es sin pecado, que María fue virgen antes y después de tener a Jesús, o sea, se casó con José para no llevar una vida conyugal normal con José. Si Dios le permite a María y a José que se casen, es para que haya un modelo de familia, que lo fueron ellos en su tiempo, hasta nuestros días, el modelo de familia que Dios quiere. No Pedro con Pedro, ni Juana con Juana. Bueno, les voy a leer otro aparte. Les voy a leer otro aparte, por ejemplo, o les voy a explicar otro aparte. Mateo. Voy a leer en Lucas 1:18 para darles una leve explicación sobre María. Lucas 1:18. Amén. ¿No? Dijo Zacarías al ángel: ¿y en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Aquí cuando Elizabeth a una edad avanzada quedó embarazada de Juan el Bautista, primo hermano de Jesucristo. Sí era primo hermano de Jesucristo. Entonces respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de ti y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras. O sea, no le creyó al mensaje del ángel. Aquí cuando María ya está en embarazo, cuando le dice a José que está embarazada, y obviamente José no le creía, pero el ángel le reveló de que recibiera a María como esposa, porque lo que estaba en María era engendrado por el Espíritu Santo, que era Jesús. Entonces María se va a visitar a su prima Elizabeth, ya entrada en años, que estaba en embarazo, ya tenía el 6º mes de embarazo. Entonces, aquí dice la palabra del Señor, cuando va María: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. La criatura de Elizabeth, o sea, Juan Bautista. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, cuando María va a visitar a su prima, le salta el vientre a María, y María reconoce inmediatamente que es la madre del Salvador, la que viene ahí, o sea, su prima. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ojo aquí lo que les voy a decir. María era bendita, es bendita y seguirá siendo bendita.
ni venerada, ni de colocarle imágenes de yeso representando a María, porque María no es salvadora, vuelvo y les digo, pero María sí tenía esa llenura del Espíritu Santo, porque dice acá, y exclamó a gran voz, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, dice Elizabeth, porque tan pronto como llegó la voz de tu saturación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿En quién? ¿Qué dijo María? Mi Salvador. Porque mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Quiere decir que María necesitaba de un Salvador, como todo ser humano. María necesitaba de un Salvador, ¿sí? Obviamente que ella fue escogida por Dios para ser la madre del Salvador, porque ha mirado la vileza de su sierva. Ella misma dijo, ha mirado la bajeza de su sierva. Pues ella que desde ahora me dirá bienaventurada todas las generaciones. Y hasta el día de hoy es bienaventurada María, amén. Amén. María es bienaventurada, pero a María tenemos que idolatrarla, a María tenemos que reverenciarla, a María tenemos que adorarla, a María tenemos que prenderle velas, a María tenemos que pedirle milagros. María es nuestra salvadora, es nuestra auxiliadora. No, no, María simplemente fue el instrumento de Dios para que Jesucristo naciera por medio de ella, ¿sí? Y Dios la escogió porque halló gracia en ella. Pero María misma dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella misma se baja a lo más sumo en su humildad y en ningún momento, ella dice aquí en su palabra, bienaventurada todas las generaciones desde ahora me dirán bienaventurada, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo y esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Amén. Amén. Aquí el Señor una vez nos confirma que María necesitó de un Salvador también. Por lo tanto, María no fue corredentora con Jesús. Ya para terminar, vamos a leer Lucas 2:22 al 23. Lucas 2:22 al 23. Muy importante esta parte. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Dice la palabra del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. O sea, todo varón que abre matriz es el primogénito. Es el primogénito. Vamos a leerlo más claro en Éxodo 13:2. Éxodo 13:2. Vamos a Éxodo 13:2 para poder confirmar esta palabra. Esto es lo que se llama un paralelismo en la palabra del Señor, pero también se llama el contexto de la palabra. El contexto. Una palabra sin contexto es un pretexto. Entonces aquí vamos con el contexto bíblico, para que no vean que es que nos la estamos inventando. Y en la Biblia católica pues dice lo mismo. Es
más clarita. Si quieren, cojan la Biblia católica y la van leyendo. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, o sea, primero, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. ¿Qué dijo Dios? Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz, o sea, la mujer virgen, obviamente, tiene sus relaciones, deja de ser virgen y tiene a su primer hijo. Y si tiene a su primer hijo, cuando el niño nace, el primer nacimiento abre matriz, o sea, médicamente lo que se dice, la apertura del cuello uterino. Cuando nace un niño, naturalmente, por la vagina, porque es la palabra que se debe nombrar, cuando nace normal, el parto normal de la mujer, ¿qué abre el niño cuando nace? Pues el cuello uterino. ¿La mujer queda virgen? Cuando el niño nace, la mujer, hay posibilidades de que la mujer quede virgen. Amor, tú que eres mamá, cuando el niño nace, ¿hay posibilidades de que la mujer quede virgen después de que el niño nace? No. No, nunca, ¿cierto que no? Tú que eres enfermera, No. ¿cierto? No. Entonces, no. En María, obviamente, no iba a suceder esto. María tuvo un nacimiento, Jesús tuvo un nacimiento normal y el cuerpo de María trabajó normal como el cuerpo de todas las mujeres con dolor. Por esta razón es que María, lo explico, no conservó su virginidad, no es inmaculada, como dicen los católicos y lo siguen defendiendo hasta el día de hoy. No estoy diciendo una herejía, porque estoy constatando bíblicamente lo que la palabra del Señor dice. Que sus curas o sus párrocos no se lo enseñen es otra cosa, es problema de ellos que le estén velando los ojos y le estén engañando hasta el día de hoy. Yo lo que estoy exponiendo acá es la palabra de Dios para que ustedes entiendan, comprendan, lean y consulten con la palabra de Dios. Obvio que no quedó virgen. La palabra del Señor nos está enseñando a que María tuvo una relación sexual normal con José, que tuvo más hijos, que Jesús tuvo más hermanos, que tuvo más hermanas, o sea, fue una familia numerosa. No se habla de nada más, no se habla si José murió, no, la palabra del Señor no habla si María murió, no habla nada de eso. Es un misterio que queda ahí porque el canon bíblico se cierra. Juan escribe Apocalipsis porque Jesús le dice que tiene que escribir. Vamos a ver el tema, ya para terminar, a ese tema, a ese punto, vamos a ir a Apocalipsis y terminamos, para aclararles por qué la Iglesia Católica no es la Iglesia de Jesucristo. Vamos a leer el primer texto bíblico que dice la revelación de Jesucristo. ¿La revelación de quién? De Jesucristo. Que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que debían de suceder pronto. Apocalipsis 1, estoy leyendo. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, por medio de su ángel a su siervo ¿qué? Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Seguimos. El apóstol Juan era un apóstol que se encontraba preso en la isla de Patmos, ya anciano, tenía ya algo así más de 90 años. Y aquí Jesucristo se le revela por medio del ángel. Dice acá que, aquí es claro, dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. En el verso 8 dice: yo soy el alfa y la omega,
principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. En el 9 dice Juan: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el espíritu del día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me devolví para ver la voz que hablaba, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Volvió y le dijo, en el verso, voy a leer el otro verso más adelante: no temas, porque él sintió temor, en esto sintió temor. No temas, yo soy el primero y el último y el que vivo, le confirma Jesucristo. Y estuve muerto. ¿Quién estuvo muerto? Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién estuvo muerto y vivió? Jesucristo. Entonces le dice: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 2 lugares diferentes, la muerte y el Hades. Escribe estas cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y le dijo: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hasta ahí le reveló ese misterio. Pero mire lo que más adelante le dice en el capítulo 17. Mire lo que más adelante, aquí ya Jesucristo, referente a todo lo que le va llevando en Apocalipsis, le va diciendo, a Juan le va revelando todo. Es bueno que lo lean para que lo entiendan. Y le dijo en el verso 17, numeral B: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Vayan atendiendo punto por punto. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿De qué color era? Escarlata. El color escarlata es rojo. Llena de nombres, de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, que es rojo también, y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Fornicación qué quiere decir? Que fornicaba con otros pueblos, que fornicaba con otras naciones, que fornicaba con otra fe, o sea, era un ecumenismo. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Vamos a leer el 6 de nuevo. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Cuál era la mujer que persiguió a los santos, a los mártires de Jesús? Ya Juan lo veía. Dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Pues los cristianos que perseguía, los que quemaba, los que torturaba, esos eran los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. O sea, esa gran ramera era la que se había amalgamado con Roma. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo.
O sea, esto que vemos hoy en día es la que le va a dar poder al surgimiento del anticristo. E ir a perdición y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. O sea, a los ángeles caídos desde la antigüedad y los espíritus demoníacos que no están escritos en del libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Los 7 montes donde está en este momento el Vaticano. El Vaticano está rodeado de 7 montes. Para que lo entiendan bien claro. Estoy hablando de la Iglesia Católica. No estoy hablando con tapujos ni nada. La Iglesia Católica es la que Jesucristo nombra acá. Aquí no es la Iglesia de Jesucristo que ustedes dicen que Jesucristo fundó. Aquí es la Iglesia Católica que Jesucristo está condenando. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sientan la mujer y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Ese otro que aún no ha venido es la bestia. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, también es el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. O sea, ese es el acuerdo que van a hacer en el Medio Oriente en estos tiempos. Que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Amén. Gloria al Señor. Aquí ya para cerrar, ya para terminar, una vez más, queda comprobado bíblicamente, ya es problema de ustedes si continúan creyendo de que la Iglesia Católica fue la que fundó Jesucristo. Corrobórenlo y compruébenlo en sus Biblias católicas. Es más clara que la Reina Valera 1960. Yo no les hablo con tapujos, yo les hablo con la realidad, porque me he encontrado en las redes sociales que constantemente están defendiendo la fe católica, que fue la iglesia que Jesucristo fundó. Les comprobé que Jesucristo no fundó esta iglesia fue fundada, iniciada y se gestó, fue en el primer concilio de Nicea, año 325, convocado por el emperador Constantino. De que ustedes crean o no crean, yo me lavo las manos como Pilatos, perdón. Yo me lavo las manos como Pilatos. ¿Es problema mío o no? Ya la sangre de ustedes ya no es sobre mi cabeza, sino la sangre de ustedes es sobre su cabeza. Si ustedes desean creerle a la Biblia, es problema de ustedes. Si no le quieren creer a la Biblia, es problema de ustedes. Si ustedes le quieren creer a su cura, a su sacerdote, a su papa, es problema de ustedes. Si ustedes quieren seguir adorando imágenes, seguir prendiéndole velas a los muñecos de yeso, a seguir cargando una cruz aquí con un Jesucristo derrotado, crucificado, porque él ya se bajó de esa cruz hace 2000 años y resucitó, está en el cielo y está por regresar por su iglesia, es problema de ustedes si quieren creer o no quieren creer. Yo no me voy a matar más la cabeza por las redes sociales a alegar con el uno, a querer aclararle al uno una cosa al otro. Aquí está sustentado bíblicamente. No solamente yo lo hago, hay muchos pastores que lo aclaran mucho más, mucho mejor que lo que lo estoy aclarando yo. Sin embargo, yo estoy poniendo un granito de arena en esta enseñanza, en esta predicación, para que ustedes entiendan, abran los ojos, empiecen a leer Biblia y comprendan realmente que el enemigo los tiene engañados y que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, que estamos viviendo tiempos terribles, estamos viviendo en los últimos tiempos en donde el ser humano se preocupa más por las cosas materiales, por la política, por la carrera que lleva el afán de la vida, que quién va a ganar, que quién no va a ganar, que si es la izquierda, que si es la derecha. Al fin y al cabo, si gana la izquierda, pues seguimos igual. Y si gana la derecha, pues nos toca seguir trabajando. No sé si seguiremos igual, pero nos toca seguir trabajando.
Pero lo único que les digo es que lo único que nos da salvación a nosotros y nos da tranquilidad, nos da paz en el corazón se llama Jesucristo. Amén. ¿Cómo se llama el que nos da salvación y tranquilidad? Jesucristo. Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Les invito a que nos pongamos de pie. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor y Dios, Padre mío, Padre precioso de la gloria, en esta mañana te damos las gracias, amado Dios. Sé tú obrando en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por haber colocado palabras apropiadas en mis labios, Señor. Palabras que aún ni yo creí que iba a decir, Padre mío. Las aclaro, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú, bendito Padre Celestial, has colocado en mí el querer como el hacer, bendito Dios. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús, bendito Dios. Bendigo mis hijos, mis hijas, mi familia, mi hogar, a mi esposa, a mis hijos. Bendito Dios, estuvo obrando en ellos, bendito Padre Celestial. Te pido una vez más, bendito Dios, por Sebastián. Guárdalo, protégelo, cúbrelo con tu amor, con tu manto precioso, con tus alas, Señor. Guárdalo en el lugar en donde está, donde lo envíen, bendito Padre Celestial. Sé tú obrando, amado Dios. Sé tú derramando esa santa unción y esa santa bendición y esa santa protección sobre él, bendito Dios, sobre su vida, Padre mío. Obra de una manera especial. También te pido, bendito Padre, por don Evaristo, Señor, por mi suegro, Padre mío, por la señora Bárbara, Padre mío, se estuvo obrando en ellos, dándole la salud, bendito Dios, en abundancia, Padre Santo, dándole la lucidez, Padre Santo, se estuvo obrando en ellos, guardándolos de todo mal, de todo peligro, de todo accidente, de toda enfermedad, Padre mío, también. Oro por mi familia, por mis hijas, por mis hijos, por Gustavo, por Jever, por Viviana, por Alejandra, por Valentina, bendito Dios, por mis nietas, por mis nietos. Bendito Dios por mis sobrinos, mis sobrinas, mis hermanos, mis hermanas, por toda mi familia, Padre mío. Trae una cobertura especial y una cobertura sobrenatural en mi familia, bendito Dios. Obra en ellos, toca su corazón, su mente, dale sabiduría, entendimiento y discernimiento para entender y comprender tu palabra. Inquiétalos a buscar de ti, Señor. Inquiétalos a seguirte a ti, Padre mío. Estamos viviendo tiempos peligrosos, Padre mío, en donde tu palabra se está cumpliendo, Señor, en donde ya está muy próxima la venida tuya a recoger la iglesia y queremos estar preparados, Padre mío. Todo esto te lo pedimos por medio de tu Hijo, amado Señor Jesús, Señor. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, y te pido que nos guardes, Padre mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Gracias.